Estamos con Pablo Salum, quien es justamente especialista en sectas, pero además Pablo ha sido víctima de una secta, por eso tiene demasiado conocimiento y vivencia para contarnos, bueno, dónde estamos parados. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. Buen día, y los estaba escuchando, los quiero felicitar porque han tratado muy bien el tema. Hay mucha ignorancia sobre la problemática y a veces esto nos juega en contra. Bueno, justamente, ¿no? Lo que decís, la ignorancia, el que nos lleven de las narices pensando que tienen las soluciones fáciles y mágicas para una vida complicada. Decíamos, ¿no? Nadie más que vos, Pablo, para contarnos desde adentro qué siente una persona cuando es atraída por este tipo de sectas. Bueno, principalmente lo que tiene que saber la gente es que las víctimas no son responsables. La mayoría de las veces estas organizaciones se dirigen hacia víctimas vulnerables para captarlas y someterlas. Muchas veces no son grupos totalmente que generan una dependencia emocional absoluta hacia el líder, sino muchas veces que están destinados a vulnerar la sanidad, por ejemplo, a través del ofrecimiento de pseudoprácticas coercitivas, pseudociencias, que ofrecen sanaciones mágicas, tal cual ustedes decían. Este es un paso en toda esta cadena, que muchas personas que primero son captadas por estas organizaciones terminan totalmente captadas por otras organizaciones más peligrosas luego, porque los mecanismos, las técnicas de persuasión coercitiva para captar y someter a estas víctimas principalmente eliminan la racionalidad, la autocrítica, la libertad de pensamiento, y es así como ellos logran incluir el pensamiento mágico y que esas personas crean ciegamente en que poniendo las manos van a ser curados energéticamente, o que el cáncer que tienen se puede curar respirando, meditando o teniendo emociones positivas, cuando esto no es verdad. Entonces ustedes decían, recién yo los escuchaba que decían, ¿cómo llegan estas personas? Hay que tener, no solo la ciudadanía tendría que tener cuidado, sino que acá está pasando algo muy grave, es que tenemos un Estado totalmente ausente, porque estas organizaciones coercitivas actúan totalmente con total impunidad. Acá no hay controles de ningún tipo de organismo. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Claro. ¿Entienden lo que les digo? Sí, imagínate, sí. Pablo, que hasta tiene su propio canal de YouTube. Es totalmente público todo lo que hacen, ¿no? Y como decís vos, bueno, chicos, no hay nadie que regule. Yo en Córdoba tenemos un largo historial de organizaciones coercitivas que hemos desbaratado. Meir tenía un hotel, tenía un restaurante, tenía un teatro. El Maestro Amor tiene una comunidad de 30 hectáreas. Después tenemos a Marcelo Bazán con Dolto Doxa, que tenía una cadena de consultorios de psicología, y así te puedo enumerar muchos casos en los cuales estamos participando desde hace mucho, inclusive el de Seyén, porque el de Seyén, las víctimas hace más de 2 años me vienen escribiendo, hay familiares que han perdido a sus seres queridos, hay una mujer que nosotros tenemos confirmado que ha fallecido de cáncer, porque este sujeto le dijo que le iba a curar el cáncer, y así un montón de organizaciones. El tema es que los fallecidos no denuncian. Claro. Sus seres queridos es poco lo que pueden hacer una vez que su ser querido fue asesinado por uno de estos tipos, de estos gurú que se meten dentro de la sanidad. Ahora bien, Pablo, peligroso es que se han infiltrado tanto que están dentro de las universidades muchas veces. Claro, es todo un tema muy delicado, Pablo. Vos hacías mención de que has recibido denuncias de familiares que habían recurrido a esta persona aquí en Córdoba, este caso que ha tomado relevancia. ¿Qué fue lo que te manifestaron? ¿Cómo llegan a esa instancia? Es muy importante el dato que vas a aportar. Bueno, llegan a esa instancia luego que ven que sus familiares, como toda víctima de organización coercitiva, son alejados paulatinamente de sus vínculos, de sus hobbies, de sus actividades. Todo eso va siendo reemplazado por el pensamiento grupal del líder, por las actividades y las metas que tiene el líder. Entonces es aquí cuando nosotros hablamos que en Seyén, al igual que en el caso de Bazán y Dolto, hay trata de personas. Por eso nosotros asesoramos a las víctimas. Muchas de ellas fueron los que iniciaron la denuncia en Cura Brochero, y la denuncia fue principalmente por ejercicio ilegal de la medicina, porque era lo que teníamos hasta ese momento. Luego nosotros nos siguieron llegando testimonios y pedidos de ayuda donde comenzábamos a tomar conciencia de que había delitos más graves, como la trata de personas, que es lo que nosotros estamos denunciando ante Protex y ante el Comité Nacional de Lucha contra la Trata.
Entonces nosotros queremos que esto sea investigado por la justicia federal porque no tenemos duda que hay trata. Claro. Muchas de esas víctimas que fueron captadas eran utilizadas luego si explotadas laboralmente, no solo se quedan con sus bienes. Y el año pasado también me contactaron de la Fiscalía de Cura Brochero justamente para que los colabore, para que los ayude en el caso, porque realmente necesitamos capacitar a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios judiciales, porque en la mayoría de los casos que denunciamos no tienen conocimientos del accionar de estas organizaciones. Fíjate, Pablo, que nos estás contando de muchos que llegaron a hacerte la denuncia, ¿no? Pero en esta jornada nos encontramos también con quienes creen que esos que denuncian son traidores al líder. Y te lo pregunto justamente a vos, ¿cómo se hace para salir de un lugar así, ¿no? De una secta, de un líder. Te lo pregunto a vos porque fuiste una víctima. Bueno, la clave está que cuando hay un proceso de captación y de sometimiento psicológico, las víctimas en general, por esas mismas técnicas que fueron aplicadas, no pueden constituirse a sí mismos como víctimas, no se dan cuenta que son víctimas. Entonces, ese es un gran problema. Con el pasar del tiempo, cuando la persona es alejada del grupo y vuelve a recuperar con ayuda de un psicólogo o de un ser querido que tenga algo de conocimiento, que muchas veces nos llegan a nuestra red y nosotros los asesoramos, le vuelve a recuperar lo que es la autocrítica, la racionalidad, el pensamiento individual de la persona, y es ahí cuando la persona se da cuenta de lo que vivió, de lo que sufrió. Muchas víctimas tardan años en darse cuenta de que fueron utilizadas, manipuladas, claro, que corrió riesgo su salud, que ven el daño en su economía. Realmente es muy duro. Nosotros tenemos en la mayoría de los casos, hay muchas víctimas que comienzan enfrentándonos diciendo que nosotros estamos cerrados, de que son todos enemigos, porque eso es lo que el líder le dice. Claro. Que los demás no quieren seguir el camino de evolución, que no tuvieron éxito y por eso los quieren apartar a ellos de ese camino. Y por supuesto este pensamiento mágico tiene que seguir adelante. Afortunadamente la experiencia que tenemos es que cuando se desbarata esta organización coercitiva, luego de un par de años, muchas de estas personas vuelven a recuperar su vida. Y otros, desgraciadamente, que no reciben tratamiento, terminan siendo captados por otro tipo de organizaciones, ¿se entiende? Se entiende perfectamente, Pablo, y lamentablemente hay que decir que en tiempos de pandemia también se han incrementado casos realmente insólitos. Vos nos decías antes de la nota que hay gente que asiste a una suerte de imposición de manos vía Zoom, algo realmente increíble en estos tiempos que están corriendo. Mirá, operaciones virtuales, astrales. Hay gente que está diciendo que pone bandas gástricas astrales, virtuales. Esto es increíble. Lo peor de todo esto es que no conozco prácticamente ni un caso donde la justicia esté actuando de oficio. El Ministerio de Salud, los colegios de psicólogos no están haciendo nada. O sea, hay universidades, para que ustedes entiendan, que le dieron lugar a Enrique Corbera, que es un gurú español, sí, que es el creador de la bioneuroemoción, donde dice que todas las enfermedades son de origen emocional y que se puede atraer a través de un vínculo tóxico. O sea, te dicen que un ser querido que por ahí discute con vos un día te puede generar un cáncer. ¿Se entiende la gravedad? No, es terrible, es terrible. Bueno, Pablo, no tenemos más tiempo. Seguiríamos hablando mucho más y sabemos que los televidentes se quedan con muchas dudas, pero pueden acercarse a tu organización, ¿no? Libres de Mente, así se llama. Ley Antisectas, nos van a encontrar en todas las redes. Sí. Les agradezco el espacio y le pido por favor a las autoridades, más que nada en Córdoba, incluso que hemos logrado la ley de asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas en el año 2011 y que quiero que se aplique. O sea, yo ya estoy cansado de mandarle mail a todos los diputados, a la gobernación. Hay una ley que hay en Córdoba que debería crear campañas de concientización, prevención y asistencia. Esta ley no se está cumpliendo y parte de la responsabilidad de todas estas víctimas que fueron captadas es del gobierno. Claro. Bueno, eso es un tema que todo el mundo sabe que está, pero solo nos animamos a hablarlo cuando pasan cosas como esta, ¿no? Tal cual. Cuando se termina dando a conocer. Gracias por hacerlo visible. Muchísimas gracias a vos, Pablo.